Mi nombre es Sandra Molina y he sido titular de este taller de diseño para la sustentabilidad 3 del grupo DES01 para el trimestre 26I. Es importante, antes de iniciar, dar a conocer los objetivos generales de este curso, que es desarrollar una propuesta de proyecto que identifique una comunidad y su contexto para que mediante la aplicación de herramientas participativas pueda colaborar en la concepción, desarrollo y aplicación de soluciones que posibiliten la transformación del contexto analizado hacia uno más inclusivo y sustentable. Entonces, yo voy a hablar en este breve video sobre cómo fue el proceso de diseño en este trimestre. Este trabajo o este taller se enmarcó en un caso de estudio particular, que son los laboratorios híbridos ciudadanos que se enmarcan en el proyecto FEF. Estos espacios se conceptualizan como un ecosistema que tiene diversos dispositivos que tienen como misión u objetivo la coproducción de conocimiento y acción climática en territorios urbanos periféricos. Y es importante que, si bien este es un proyecto que es parte de la cooperación franco-mexicana en el ámbito universitario por la lucha por el cambio, contra el cambio climático del Campus para las Transiciones franco-mexicano, hemos tomado una ruta particular para el planteamiento de los laboratorios híbridos ciudadanos en México, en donde una de sus peculiaridades o ejes es hablar desde una perspectiva decolonial que permita generar rutas tanto teóricas como prácticas para un trabajo con las comunidades que les considere y que potencie además los saberes locales. Entonces, este espacio articula enfoques de diseño para la transición, estudios territoriales, participación ciudadana y alfabetización climática, pero lo principal de este proyecto es que se inscribe en la reflexión contemporánea de cómo en realidad las universidades públicas pueden participar de manera legítima y situada en contextos de desigualdad socioambiental. Entonces, uno de los elementos o una de las fases de esta implementación de los laboratorios híbridos ciudadanos ha sido llamada fase cero y es una etapa previa a que inicien los trabajos ya propiamente de los laboratorios en territorio y que implica preparación para el trabajo, preparación tanto del equipo en dar un sentido incluso político al trabajo en territorio, en donde todas las personas participantes puedan tener una, una base conceptual, teórica y metodológica equitativa, en donde todos y todas entiendan el territorio como un epicentro de aprendizaje situado. Uno de los objetivos específicos de este proyecto de los laboratorios híbridos ciudadanos es establecer relaciones de trabajo horizontales que subviertan las jerarquías tradicionales entre el conocimiento experto universitario y el saber situado comunitario. Esto entonces se empieza ya a delimitar como un problema del diseño, y este fue el punto de partida para este taller de diseño para la sustentabilidad 3. Tuvo pedagógicamente dos enfoques principales, o tiene dos puntos clave que me parecen son fundamentales para poder alcanzar los objetivos generales que plantea el programa de estudios. Por una parte, es necesario que el alumnado sea capaz de transformar la información obtenida a través de herramientas cualitativas en información útil al proyecto. Ya decíamos en los objetivos que es muy importante que aprendan a acercarse a las comunidades a través de información cualitativa. Sin embargo, creo que uno de los ejes fundamentales de este taller es que el alumnado pueda o sea capaz de determinar un problema de diseño a partir de la información cualitativa. Es decir, que toda aquella información que sea levantada en campo pueda transformarse en información que pueda construir un proyecto de diseño. No solo explicar lo que está ocurriendo en campo, sino construir las diferentes etapas del proceso de diseño. En este caso, determinar un problema en particular a partir de la información que se recabó en campo. Y por otra parte, creo que uno de los elementos nodales de este proceso fue que era necesario que el alumnado
generara soluciones sistémicas. En fases previas o en talleres previos, el alumnado había podido generar soluciones adecuadas a los problemas diversos que fueron encontrando en territorio. Sin embargo, en este taller se puso énfasis en que fueran capaces de generar una propuesta sistémica, es decir, que no fuera de intervenciones aisladas o productos aislados, sino que vieran todas las posibles soluciones, cómo pueden trabajar en conjunto para generar una solución muchísimo más amplia, más sistémica y que trabaje a un nivel estructural superior, no solo intervenciones, sino modelos que sean más sostenibles en el tiempo. Entonces, lo que se pretendía es que el alumnado pues, sea capaz de generar estas propuestas, pero también uno de los elementos fundamentales era que transitaran por todas las fases del proceso de diseño, que se tuvieran un proceso inmersivo y entendieran al proceso de diseño como iterativo, es decir, no lineal, que sea un proceso que incluye investigación, análisis, síntesis y creación, en un modelo en donde podemos tener mucha información y necesitamos darle salida. Necesitamos que haya una fase de síntesis para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, era necesario que el alumnado pudiera transitar y entender que dentro de los procesos de diseño los resultados finales siempre tienen que responder a una secuencia previa en donde la información va generando precisamente elementos útiles al proyecto que son utilizados fase tras fase hasta generar una solución final muchísimo más compleja. ¿Cuál fue el proceso de diseño que seguimos en este taller? Primero tuvimos una etapa de diagnóstico en donde se utilizaron habilidades y saberes previos que tenía el alumnado, que ya habían cursado UEAs previas, en donde se les enseñó a hacer entrevista profunda. Entonces se seleccionó una serie de actores territoriales que nos permitieran retomar nuestra pregunta inicial, ¿no? Que era cómo logramos que la academia, que la universidad logre relaciones muchísimo más equitativas con las comunidades y supere las prácticas extractivistas. Entonces, a partir de eso, se hizo una selección de académicas que han tenido trabajo en campo, que está alineado con estos ideales o con estos principios de trabajo en donde se requiere abandonar las prácticas extractivistas, se requieren soluciones cercanas a las comunidades y tratamos de encontrar académicas con perfiles que hayan tratado de encontrar rutas de trabajo en ese sentido. Ya más adelante, al momento de presentar los proyectos, los alumnos y las alumnas irán explicando los perfiles de las personas que entrevistaron. Posteriormente, ya que se recabó la información en campo, se utilizó teoría fundamentada para bajar la información, es decir, se hizo codificación axial abierta para que los estudiantes, las y los estudiantes pudieran encontrar cuáles son estos elementos que subyacen como problemáticas principales en las relaciones entre la academia y la comunidad. Íbamos en busca justo de estas necesidades no cubiertas, de estas historias, de estos puntos de partida que no se detectan tan fácilmente o no son verbalizados tan fácilmente como un problema. Por otra parte, otros equipos salieron a hacer entrevistas profundas a líderes comunitarios que ya habían trabajado previamente también con la academia. Entonces, ahí se entrevistó al maestro Ignacio Tinajero de Amigos del Árbol, a una promotora cultural que también colabora con Amigos del Árbol, que se llama Sirena Camacho, y también tuvimos oportunidad de entrevistar a los líderes de la Coordinadora Regional del Sur, que son líderes comunitarios en Lomas de la Era, que es otra de las colonias donde se va a poner o se está pensando trabajar uno de los laboratorios ciudadanos. Entonces, se tuvieron entrevistas con académicas y con líderes comunitarios y también se entrevistó a un exalumno que ha sido participante de proyectos en territorio, que es José Carlos Bucio. Y todos estos elementos nos fueron dando diferentes perspectivas del trabajo en territorio y las diferentes problemáticas que al irlas
viendo ya desde una perspectiva sistémica, fuimos cumpliendo parte de lo que pide la metodología de la teoría fundamentada, que es la saturación teórica. Es decir, ya sea desde la academia, desde la comunidad o desde esta perspectiva de un estudiante que participó en proyectos en territorio, fuimos encontrando problemas y elementos comunes, que si bien tenían aristas distintas por quienes los estaban abordando, eran elementos que nos permitían definir que sí, había problemas, había estos dolores de usuario que al haber esta saturación teórica, al ver que varios actores territoriales lo repetían, podíamos dar por ciertas. A partir de eso, el alumnado, utilizando teoría fundamentada, obtuvo una serie de hallazgos que se fueron transformando en insights para cada uno de los equipos. Cada equipo tenía que terminar este trabajo de, de, de campo obteniendo insights. Estos insights se validaron también no solo a partir de la saturación teórica que marca la teoría fundamentada, sino también contrastándolos con artículos de investigación de trabajo previo de otros casos de trabajo entre academia y comunidades. Entonces ahí fue donde corroboramos que nuestros insights coincidían con otros problemas y otros dolores de usuario que habían sido encontrados en otros casos de estudio. Entonces, una vez que hicimos esta verificación y ya teniendo los insights finales, partimos de estos para plantear el how might we o el cómo podríamos, que para nosotros es el punto de partida que va a orientar el proceso creativo o ya propiamente. Entonces, ya teniendo el cómo podríamos o este how might we o este reto de diseño, pasamos a ahora sí a conceptualizar soluciones. Y este fue un punto de quiebre. Creo que estos fueron dos puntos fundamentales dentro del aprendizaje del estudiantado. Lograr pasar de tener una entrevista a tener un hallazgo, un insight, y eso transformarlo en un problema de diseño, fue un proceso que requirió mucho trabajo por parte del estudiantado y que nos llevó más tiempo del que se tenía previsto en el programa de estudios. Sin embargo, me parecía fundamental detenernos en esta porque es el core del trabajo del diseño en campo. Entender qué está pasando en territorio y transformarlo a un reto de diseño que podamos abordar. Entonces, pasaron más semanas de las que se habían previsto, pero finalmente todos los equipos alcanzaron, o la mayoría alcanzó a tener un reto de diseño, y entonces pasamos ahora sí a la fase creativa. Y entonces la fase creativa también planteó un reto, porque se requiere rigor para poder ir llevando las diferentes etapas de propuestas. Entonces, primero tuvimos una fase creativa un poco más libre, pensando en cómo abordar los diferentes retos de diseño a los que habían llegado algunos equipos. Y después se les pidió que hicieran un planteamiento de requerimientos de diseño. Los requerimientos de diseño en el caso de estos proyectos pueden ser más difusos que en el caso de diseño del diseño de producto. Sin embargo, me parecen también muy importantes porque nos permiten traer nuevamente, en medio de la complejidad que tiene este tipo de trabajo, traer nuevamente cuáles son esos elementos que tiene que tener este proyecto para mantener el rigor con respecto a lo que obtuvimos en campo y a los requerimientos que además pueden tener otros actores territoriales. Entonces se plantearon ciertos requerimientos de diseño. Es un proceso en que el alumnado está en pleno aprendizaje y por lo tanto se pidió que plantearan solo 4 o 5 requerimientos de diseño, y a partir de eso se llevó a cabo una segunda iteración creativa. Entonces, ¿qué se pidió al alumnado? Que fueran avanzando en generar más propuestas, ¿no?, de solución de las que habían generado en la fase 1, y que ahora sí fueran evaluando todas estas propuestas de solución con sus requerimientos de diseño. Este proceso detona una fase creativa muchísimo más orientada y que permite realmente ir pensando en diferentes alternativas de solución. Es importante aclarar que en esta evaluación de propuestas no se trata de descartar, y eso es muy importante y se liga con cuestiones teóricas del diseño. No es descartar las soluciones, sino lograr que el estudiantado reconozca cómo algunas soluciones son más adecuadas y otras cubren
cómo van cubriendo en mayor o en menor medida los diferentes requerimientos de diseño, de tal manera que las soluciones no se descartan, sino se reconocen como más o menos adecuadas, pero también como posibles participantes de una solución final muchísimo más compleja. La última etapa antes de pasar al Concept Description Form era tener una matriz del nivel de intervención, es decir, lograr tener se hizo una matriz en la cual las diferentes propuestas pudieran reconocerse en tres niveles distintos. ¿Cuáles de estas propuestas podrían ser ejecutadas a nivel comunitario? Es decir, aquellas que son de un carácter muchísimo más autogestivo y no requiere de actores externos al territorio, como quién, por ejemplo, la administración pública u otro tipo de instituciones. Estas se identifican como soluciones más de corto plazo y que pueden ser autogestionadas por la comunidad. En un segundo nivel se identificaron aquellas que tienen un nivel institucional, es decir, aquellas que requieren la intervención ya de actores que no necesariamente son territoriales y que pueden ser más de mediano plazo. Por ejemplo, pueden requerir de alcaldías, de secretarías locales o de Estado o federales o organizaciones ya externas a la comunidad. Y por último, que identificaran cuáles de estas propuestas de solución operaban a un nivel muchísimo más estructural, es decir, se requerían cambios en estrategias, se requerían cambios a nivel ideológico, por ejemplo, se requerían cambios a nivel político, es decir, son soluciones que se marcan dentro del sistema como muchísimo más complejas y quizá más de largo plazo, pero no por ello son descartables. Entonces me parece que entender estos tres niveles de intervención ayuda a ir entendiendo cómo los sistemas pueden ir actuando en diferentes momentos y en diferentes etapas. Y un poco lo que decíamos era que podrían tener propuestas a corto plazo que pudieran ser implementadas inmediatamente por las comunidades y propuestas más a mediano o largo plazo que hay que reconocer que requieren la intervención de otros actores. Y entonces es importante ahora que se van a ver los resultados, reconocer que se llegó hasta una fase de diseño a nivel conceptual. Lo que va a presentar cada equipo es su Concept Description Form, que es una herramienta desarrollada por el Politécnico de Milán y que lo que permite es que ya una idea, es decir, ya tenemos una propuesta, cómo se empieza ya a darle forma de una solución de diseño sistémico. En este caso, se acerca más a la figura de los sistemas servicio-producto. Sin embargo, hemos de reconocer que en realidad la mayoría de las soluciones operan en un nivel que supera el servicio. Que si ya hablamos de modelos, por ejemplo, de formatos de intervención distintos, que es finalmente a lo que queríamos llegar. Sin embargo, lo más cercano para poder empezar a configurar de una manera muy esquemática este tipo de soluciones es el Concept Description Form. Para mí es una herramienta fundamental porque permite al estudiantado ya empezar a pensar cómo operaría eso que ellos están proponiendo, que ellas y ellos están proponiendo en la realidad. Y es ahí donde muchos equipos lograron dar este salto de tener propuestas aisladas a tener una solución muchísimo más sistémica y mostrarla como algo muchísimo más integral, como un modelo, como un proceso, como ya no como una serie de intervenciones aisladas, como un taller, por ejemplo, o una capacitación, sino ya, o una actividad determinada, sino pensar ya en una serie de actividades, pero que van enfocadas a un objetivo muchísimo más grande que la actividad en sí misma, que era el objetivo de el tipo de solución que queremos alcanzar ya en este taller, dar ese salto conceptual de una actividad aislada a un sistema que tiene varias actividades, pero orientadas a un objetivo superior, que va más allá de tener una capacitación, una sensibilización o un objeto. Entonces, bueno, con esto termino yo mi presentación para dar paso a la presentación de las diferentes propuestas de solución y hago énfasis en que he decidido terminar mi presentación con esta imagen porque es muy importante recordar que si bien nuestro estudiantado se está formando
para encontrar, para dar forma, para a través del diseño coadyuvar a estas soluciones, hemos de reconocer que muchas comunidades actualmente ya están abordando desde sus propios procesos, desde sus propios saberes, pues las diferentes problemáticas que les aquejan. Y por eso pongo esta imagen de una feria de cultura ambiental que se organiza por los Amigos del Árbol en la Sierra de Guadalupe, que ya va en su 8ª edición y que si se fijan, pues ya hablan de las inundaciones y el cambio climático y todos los desafíos y oportunidades que hay ahí. Entonces eso para las chicas y los chicos del taller plantea un aprendizaje en el sentido de entender que no necesariamente nosotros vamos a llegar y vamos a partir de cero, sino que tenemos que aprender a partir de los procesos de diseño a reconocer lo que ya hay en territorio y a potenciarlo. Entonces, en parte, este curso está orientado o estuvo orientado a que el estudiantado también sea capaz de reconocer y no ver al territorio como esta entidad pasiva, sino como un conjunto, un sistema en donde pasan muchas cosas, en donde hay saberes, en donde ya hay aprendizajes previos y cómo sumamos desde nuestras estrategias de diseño a esto que ya existe previamente.